otra vez los vuelvo a ubicar en la imagen. Acá es donde va la sangre, ¿no? Como ven, hasta acá sería la arteria normal, habría esta es la íntima, pero cuando empiezan a ver todas estas células adentro de la arteria, todas estas, las células musculares lisas, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, y se dan cuenta que todo esto va haciendo que la luz del vaso cada vez sea más estrecha. ¿Estamos bien hasta ahí? Es decir, que se va impidiendo el flujo. Antes yo tenía un flujo que podía ir laminar hasta acá y ahora el flujo va a tener que hacer así, así y cada vez tiene menos luz. Esto puede seguir, si yo sigo incorporando lípidos, fumando, tomando alcohol, no haciendo ejercicio, todas esas cuestiones, toda esta placa se va a ir llenando, 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 va a ir creciendo, creciendo. Llega un momento en que se rompe. Cuando se rompe y se expone todo lo que hay adentro, eso hace que las plaquetas, recuerdan que tenían la capacidad de unirse unas con otras y formar trombos, que eran buenos cuando servían para producir la detención de una hemorragia, pero si ocurren en esta situación, lo único que van a hacer es terminar de tapar el vaso, que ya tenía una luz bastante reducida, y si ahora ellas van a formar un trombo, directamente ya puede ocurrir que se ocluya ese vaso. Y como comentamos la otra vez, si es en el corazón tenemos un infarto y si es en el cerebro tenemos una ACV. Como también les conté, este proceso es muy lento, digamos, ocurre en años y sobre todo en las primeras etapas puede ser reversible. Es decir, si alguien, una persona joven empieza a tener alguna de estas placas, se llaman placas de ateroma, si cambia su estilo de vida, sus hábitos, puede retroceder y revertir la situación. En otras, a veces es irreversible y ocurre esto. Em, ¿Quedó claro? ¿Tienen preguntas? Está claro. A mí no me quedó claro la formación del trompo. O sea, una vez Del que se trombo. estrecha, claro, una vez que estrechamos la arteria, Sí. ¿cómo sí? ¿Qué pasa? Ahí voy, mira, espera. Esto debe ser de acá. Ok. ¿Ves que si vos mirás, ves estas celulitas grises acá? Sí, ¿Sí? Esto es el endotelio, que en realidad hasta ahora estaba bien, pero ves que acá se rompe el endotelio. Mientras hay endotelio, que es todo esto, todo lo que hay abajo, las plaquetas que están acá circulando no lo ven. Pero si este revestimiento interno que está dado por estas células endoteliales se rompe, y en realidad se rompe porque las células de acá adentro empiezan a morirse y también liberan metaloproteasas, y eso hace que corte a las células endoteliales, entonces expone todo lo que hay adentro, todo lo que antes estaba, digamos, protegido por esta capa de células endoteliales, ahora que se rompió la placa, todo eso queda expuesto a la sangre. Y entonces, como verás acá, las plaquetas se activan, se unen unas con otras y forman lo que se llama el trombo. Y entonces, si bárbaro. ya había, ¿sí? Sí, sí, gracias. Ah, Entonces, perdón, ahora me he hecho sí, yo una pregunta con esto que están sí, hablando. Estas células espumosas y las demás que se van atrayendo con sí, estas moléculas adhesivas y demás, ¿se están sí, acumulando en las constantemente. células musculares o en qué sector? No es el endotelio, es la capa No, inferior. debajo, debajo. Mira, un poco, a ver si acá quizás es más fácil. ¿Ves que acá tenés el endotelio, ¿no? Esto. Sí. Y acá tenés la íntima. La Mm, íntima normalmente tiene que ser así y sin nada adentro. mm. Cuando todo esto empieza a activarse y a dialogar entre ellos y liberan todas esas citoquinas y moléculas inflamatorias, van a hacer que estas, que son células musculares lisas, ¿sí? La media, que es la capa que le sigue para adentro, estas empiezan a proliferar, porque viste que conté antes que en realidad estaban aquí quietitas, Sí, pero ahora empieza cada vez más, cada vez más, cada vez más, y además va haciendo que todo esto se empuje, por supuesto, y en el vaso se forma esto que ves acá, digamos, como este hombro, este shoulder que dice, ¿no? Este hombro que se va haciendo porque se va empujando, lo va empujando las células que van creciendo. bien. ¿Sí? ¿Queda más claro?
Sí. Ok. Más que nada lo que me interesa es eso, que entiendan por qué un colesterol malo o ese exceso de colesterol que no pudo entrar, porque ya no tiene el receptor para entrar y va a seguir circulando y va a poder entrar en estas zonas que son zonas inflamadas y donde además pueden entrar sin receptor, porque entran por otros scavengers que lo captan a ese LDL. Es decir, que hay mecanismos de captación, los mayoritarios, obviamente, en condiciones normales de un individuo, los mecanismos de captación de LDL son por su receptor. En el caso de personas que tienen un estado inflamatorio per se, por todos los factores de riesgo que tiene por su estilo de vida, ahí entonces va a haber mayor cantidad de LDL circulando y entonces ahí van a ser operativos aquellos, digamos, mecanismos por los cuales el colesterol entra independientemente de su receptor, ¿sí? De hecho, el descubrimiento de ese receptor fue tan importante que todo el grupo sacó el premio Nobel y entender todo el mecanismo por el cual se regula el colesterol, teniendo en cuenta sobre todo, como hablábamos la otra vez, que es una de las principales causas de muerte del mundo occidental. Y no solamente permitió entender eso, sino que hoy día se sabe que diferentes mutaciones de ese receptor del LDL dan una enfermedad que se llama hipercolesterolemia, que puede ser que porque está el receptor pero no funciona, puede ser que uno que no tiene receptor, puede ser que no haga la endocitosis. Hay diferentes tipos de hipercolesterolemia familiares, obviamente son heredadas, y eso explica y permitió entender por qué en determinadas familias en las cuales ocurre esta situación, estas mutaciones, la gente muy joven sufren infartos. Ustedes recuerdan que la otra vez yo les había dicho que personas jóvenes a menos que tengan alguna otra patología cardíaca, ¿no? Pero si no, no tienen por qué tener infartos. Cuando ocurren infartos en personas jóvenes, hay que pensar o buscar si no hay antecedentes familiares que expliquen que tengan, perdón, una hipercolesterolemia, ¿sí? Y por supuesto, además, otra de las cosas también muy importantes para las cuales sirvió entender todo el mecanismo de regulación del colesterol es que permitió el desarrollo de las estatinas, que hoy deben ser una de los productos farmacéuticos más vendidos en el mundo entero. Las estatinas, que supongo que todos ustedes alguna vez habrán oído nombrar, algún papá, abuelo, madre, no sé, que toman estatinas, son estas drogas que logran regular los niveles de colesterol. Bueno, todo eso se entendió y se pudo hacer, y ya de hecho ya hay varias generaciones de estatinas. Todo eso, y son realmente sumamente efectivas. Todo eso se logró entendiendo a través de la investigación básica cómo era el metabolismo del colesterol. Bueno, esto que ya se los dije tantas veces, los hábitos están relacionados, puede mejorar a través de todas estas situaciones, es decir, aumentando el ejercicio y teniendo una dieta equilibrada. Nuevamente, un ejemplo de que vean, digamos, como ven, las enfermedades cardíacas son las principales, por lo menos cardiovasculares, ¿no? Son las principales, seguida por diferentes tipos de cáncer, el accidente cerebrovascular y el resto. Pero ven que hay una diferencia fundamental entre lo que es cardiovascular y el resto de las patologías, con lo cual es sumamente relevante e importante que pensemos en ellas. Y para terminar con las lipoproteínas, tenemos la buena, el HDL. Esta HDL también se forma en sangre. A diferencia de todas las demás, en realidad empieza como muy chiquita, muy sencilla, y a medida que va recogiendo el colesterol, se va haciendo grande. Y en realidad, de lo que dijimos recién, y se los hago resumido también porque es complejo y tampoco tengo ganas que conozcan más enzimas, es decir, no creo que sea necesario. Pero entonces, una vez que llega la HDL, ven que dice naciente, ven que es relativamente chiquita, ¿sí? Ven que tiene poco colesterol. Cuando llega a los tejidos periféricos, donde están las arterias en realidad, ella reconoce que hay un exceso de colesterol adentro, porque se expresan determinados receptores. Obviamente el organismo siempre tiene mecanismos por los cuales trata de defenderse.
Entonces, cuando las arterias incorporan lípidos, empiezan a expresar unos receptores, en este caso APCA1, insisto, no tienen por qué saber el nombre, solo entender que es la manera por la cual el organismo alerta de que hay mucho colesterol, y entonces cuando esta HDL naciente en contacta con estos tejidos, le entregan el colesterol en exceso. Y esta lipoproteína va incorporando el colesterol, como vemos acá, que se hace más grande. Y después sigue su camino y se lo entrega al hígado, que recordamos nuevamente que en el hígado va a formar parte de las sales biliares y así se va a eliminar. Esto se llama transporte reverso, ¿sí? Porque esto, es decir, hasta ahora vimos que todas las lipoproteínas que nombramos, tanto el kilomicrón como la LDL o la VLDL, entregaban lípidos a los tejidos. Esta es al revés. Los tejidos entregan su exceso de colesterol a estas lipoproteínas nacientes para que vayan al hígado y se pueda eliminar. ¿Sí? No habría, entonces en teoría no habría nada negativo en tener, entre comillas, un exceso de HDL, por ejemplo. No, en principio no. A veces dicen que cuando hay personas que tienen, si no son deportistas y tenés un exceso de HDL, que además, si en la familia pasa lo mismo, puede que ese HDL no sea funcional. Pero la verdad es poco, ni siquiera está totalmente demostrado. En general, Pero tener igual ahí HDL. el, sí, claro, igual ahí el problema sería que no tenés HDL funcional, si eso es lo que pasa. Ah, bueno, si no funciona, Así por que, supuesto, sería lo mismo que no lo tuvieras, claro. claro. Pero en cantidades lo tenés, solo que no sirve. Mm. Pero son pocos esos casos, ¿eh? En realidad, tener un exceso de HDL es bueno, claramente. Eso es bueno, ¿sí? Porque vos querés que te saquen el colesterol de las arterias. Claro, y además lo único que hace es eso, es Sí, aceptar lo que no están aceptando la célula. Ok. exactamente. Sacar lo que las células incorporaron por exceso, Mm. que no tienen por qué estar ahí. Porque acordate que recién dije que en realidad cuando ocurre eso en las arterias, se empiezan a expresar unos receptores que normalmente no están, que son los que van a alertar de que hay una acumulación de colesterol que no tiene por qué estar ahí, ¿sí? Sí, gracias, profe. De nada. Profe, una Sí, consulta. sí. ¿Puede pasar de tener mucho HDL y mucho LDL? O sea, de las dos. O sí, si tengo mucho HDL, no voy a tener mucho LDL. O No sea, conozco. hay como un equilibrio entre las dos, a eso voy. Bueno, no, puede pasar, ¿eh? Puede. Sí, 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 puede pasar, exactamente, sí. Y en ese caso, te van a decir que tenés que bajar el LDL. Exactamente, Buenísimo, gracias. sí, 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 puede ser. Porque lo que más les importa a los cardiólogos, a los médicos, lo que más les importa es que tu LDL esté bajo. Es decir, se van a quedar como un poco tranquilos, relativamente tranquilos, porque va a decir, bueno, por lo menos tenés mucho HDL y te protege. Pero lo que no les gusta que tengas ese LDL tan alto porque cada vez digamos, recuerden que en general todas estas conclusiones se sacan de estudios epidemiológicos grandes, de poblaciones grandes, entonces es toda una cuestión estadística, ¿no? Y la estadística te dice que hoy día, tener menos de 100 miligramos mililitro de LDL es lo bueno, ¿sí? Em, pero hay que ver todo en su conjunto y como también comenté antes, cada caso individual. Entonces, si vos sos una persona, no sé, ya más de 50 años y tenés un HDL alto, pero con un LDL también alto, me parece que lo más lógico es que el médico te pida una ecografía de arterias. Eso te va a decir cuán importante es que tengas ese LDL alto o no. Si no te va a ver ninguna placa, porque eso se puede ver por imágenes, ¿no? Las arterias, cómo están. Entonces, si va a ver que no tenés placas, bueno, es probable que te medique, pero al tener ese HDL alto, va a quedarse como más tranquilo. Ahora, si sos una persona que tiene placas,
y tiene el LDL alto, a pesar de tener ese HDL, y te va a medicar. La lógica es que te debería medicar más, debería hacer algo para intentar bajarte ese LDL, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. Por eso, lo que miran hoy fundamental es el LDL, pero por supuesto tener HDL alto, en general, en todas, aunque tengas alto el otro, te va a ayudar más. Es conveniente, digamos, es mejor. ¿Alguna otra pregunta de acá? Ah, bueno, esta es otra de las diapos que les digo que tienen que saber y entenderlas y de memoria no, entenderlas, porque las preguntas es para que las entiendan. Pero este cuadrito es sumamente claro. Si hacemos un repaso rápido, habíamos empezado por los kilomicrones, vean qué lindo los dibujos, esta es la que tiene más triacilglicérido, la más grande, la produce el intestino. Acá, bueno, hasta con letras grandes, letras chiquitas, mucho TAC, poco colesterol. ¿Y qué hace? Entrega los TAC exógenos, o sea, los que incorporamos con la dieta, ¿sí? A los tejidos periféricos. Con la siguiente que vimos, la VLDL, ¿quién la produce? El hígado. ¿Por qué está compuesta? Principalmente por TAC, menos que esta. Tiene un poquito más de colesterol, más que esto. Uy, ¿qué pasó? Esperen un segundo. Ahí dejé de compartir, dejé de compartir. No, está bien. Ok, No, hagamos. seguís compartiendo. Ok. Entonces, ¿y qué hace qué función tiene la VLDL? Es entregar, miren la diferencia muy importante, los TAG endógenos son los que produjimos por síntesis de novo, ¿sí? A los tejidos periféricos, los se produjo con la dieta en exceso de glucosa. Después, la VLDL genera la LDL. Y esta que va a tener ya casi nada de TAG, no tiene nada de amarillo, muy alta en colesterol, que hace, le entrega el colesterol a los tejidos periféricos y después al hígado. Y por último, la que recién vimos, la HDL, ven que tiene, en realidad no tiene casi nada de TAG, va a ser alta en colesterol, debería acá tener un poco más, pero bueno, alta en colesterol, y lo que hace es entrega el colesterol desde los tejidos, o sea, el camino inverso, reverso, como se llama, hacia el hígado para que se elimine. Creo que con esto resumen todo y está bastante claro, ¿no? O sea que el colesterol es más denso que el TAG en base a esto, ¿no? Sí. Buenísimo. Ujú, ujú, exactamente. Esa lipoproteína, ves que es más chiquita, pero es mucho más densa. ¿Preguntas? Ah, porque de acá terminamos con esta clase. No quiere decir que terminamos la clase, pero terminamos con las lipoproteínas. ¿Alguna pregunta de esta parte, chicos? Bien, si no hay No, no. preguntas. Ok, ok. Entonces déjenme que ahora busco la otra. Voy a dejar de compartir un poquito para mirar para agarrar la otra clase. Esperen, vamos a ver, apagar esta. Ok. Tendría. La verdad que ya me había olvidado esto del Zoom. Sí, sí. Ok. Pasamos ahora eh, beta oxidación, degradación de lípidos. ¿Sí? Cambiamos de tema. Entonces, ¿dónde ocurre? Principalmente otra vez hígado. Después el músculo esquelético, corazón, son los tres principales donde hacen beta oxidación. Riñón, tejido adiposo, prácticamente todos los tejidos hacen beta oxidación. Casi todas las células pueden realizar beta oxidación, excepto un tipo de célula. Cuando les digo que dice acá, se lleva a cabo en las mitocondrias.
¿Alguien tiene idea en cuál célula no va a haber beta oxidación? Célula que no tiene mitocondrias. Los glóbulos rojos puede ser. Muy bien, Violeta, muy bien. Muy bien. Los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no pueden hacer beta oxidación porque no tienen mitocondrias. Y entonces nadie me pregunta, ¿cómo obtienen la energía los glóbulos rojos? ¿De dónde la sacan? ¿A alguien se le ocurre? De la glucosa. ¿Ok? Los glóbulos rojos usan la glucosa. No usan los ácidos grasos porque no tienen mitocondrias. ¿Correcto? Bien. Y entonces, la oxidación importante, recuerden que ocurre en el carbono beta, que recuerdan que era el carbono 3 del ácido graso. Como siempre, la parte que me importa que tengamos en claro es la regulación, y acá es exactamente, ya vimos bastantes veces, en realidad los nombramos, pero lo vamos a ver ahora específicamente en el proceso justamente este de beta oxidación, que también se llama lipólisis, ¿no? ¿Y cómo se llama el proceso opuesto, el que vimos de síntesis? Si esto es lipólisis, ¿el otro qué es? Chicos, eso son preguntas de examen, ¿eh? Digamos, Lipogénesis. lipogénesis, totalmente. Bien, Mirko. Porque en realidad, digo que son preguntas de examen, no les voy a preguntar lo que es la lipogénesis, pero hay preguntas, les digo que estén atentos con estas palabras, porque hay preguntas que dicen, durante la lipogénesis ocurre tal cosa. Ahora, si ustedes no recuerdan lo que es la lipogénesis o la lipólisis, es lo mismo que la glucólisis y la gluconeogénesis, ¿no? Digamos, esos tipos de vocabulario lo tienen que conocer. Bien, entonces, cuando veamos qué le da la señal al organismo de que hay que hacer beta-oxidación. Bueno, me imagino que ya deben tener en claro que este proceso ocurre cuando tenemos poco azúcar, es decir, cuando la glucemia, que es la cantidad de azúcar en sangre, baja. Y eso, como creo que mencioné antes, empieza a ocurrir más o menos 4 horas después de haber ingerido algo de comida. Si en esas 4 horas posteriores no lo hacemos, entonces los niveles de glucosa van bajando, y eso ya es señal para que se pueda obtener energía de otro lado, porque uno se sigue moviendo, sigue haciendo cosas, entonces necesitamos energía. Bien, entonces tenemos que tanto habíamos dicho que los responsables digamos, de activar el proceso de beta oxidación, en este caso a nivel de hormonas, serían el glucagón y las beta adrenérgicas, como era la adrenalina. Actúan sobre estos receptores, va a producir nuevamente un segundo mensajero que es AMP cíclico, y se va a activar esta proteína quinasa A. ¿Sí? La misma, esta es la que esta quinasa, que es AMP cíclico dependiente en realidad, que en algunos casos la pueden ver como AMPK, por inglés de quinasa, ¿no? Entonces, recuerdan que esa normalmente lo que hacía era que fosforilaba la carboxilasa, y al fosforilar a la carboxilasa la inactivaba. Bueno, si estoy inactivando la síntesis, la misma enzima, en este caso, va ahora a fosforilar a otra enzima que hasta ahora no conoce y se las presento, que es la lipasa sensible a hormona. La lipasa sensible a hormona, entonces, una vez que se fosforila, en el adipocito va a producir en los triglicéridos la hidrólisis de los mismos. Esto acá es más complejo, hay otras enzimas que no importa que las sepan, a mí lo que sí me interesa que sepan es que por acción, ya sea del glucágono o de la adrenalina en periodos de ayuno, se activa entonces la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, que a su vez va a activar a la lipasa sensible a hormonas, y es la que va a producir la liberación de los ácidos grasos. El glicerol, como ya habíamos comentado, va a volver al hígado, y los ácidos grasos, que como siempre decimos no pueden ir solos, van unidos a la albúmina. La que los lleva, en este caso, a los diferentes tejidos es la albúmina.
Acá tienen un esquema de lo que acabo de decir, nuevamente, el mismo dibujito, la activación más gráfico, acá tienen a los triglicéridos, ¿sí? Se activa la proteína quinasa, se activa la lipasa sensible a hormonas, y entonces se liberan los ácidos grasos que van unidos, aquí tienen la albúmina, todo esto blanco de acá sería la albúmina, ahí van los ácidos grasos, que van a ser captados, como ven por acá, en este caso, por los músculos, ¿sí? Que son los que todo el tiempo necesitamos, ácidos grasos, porque nos movemos todo el tiempo. Y acá Una es lo... pregunta, Sí, perdón. sí, sí. ¿Se relaciona esto de alguna manera con el sistema simpático? Viste que cuando vos decís que esto tiene que ver Ah, con adrenalina. no, no necesariamente. No, no. Son diferentes acciones, ¿sí? Claro, supuse que cuando estás en una situación así de estrés, quizás tenés que consumir más, empezás a consumir los lípidos, no sé por qué, pero se me ocurrió eso. Bueno, es cierto eso es cierto, pero cosas que me dejaste pensando ahora. Es probable, pero no sé si es exclusivamente, ¿eh? Te voy a averiguar y te lo voy a contestar. Sí, Dale, gracias. pero puede ser porque es correcto lo que decís, en realidad en una situación de que hay liberación de adrenalina por el sistema simpático, bien como decís, en situaciones de alerta, vos necesitas energía y ahí tendrías que hacer beta oxidación. En esos casos creo que absolutamente. ¿Mm? Bien, muy bien. Bueno. Y por supuesto esto, yo siempre hablo del músculo esquelético porque es el principal, ¿no? Pero si no después, obviamente otro que necesita hacer mucha beta oxidación es el corazón, hígado y corteza suprarrenal en, en diferentes órdenes, ¿no? Y entonces acá, en realidad, como cada vez que entra, para poder empezar en este proceso sería de catabolismo, necesitamos que este ácido graso que entró a la célula, en ese caso habrá sido el miocito, tiene que poder activarse. Y para poder activarse, como siempre ocurre, se tiene que unir a una acetil-CoA, a una coenzima A, perdón, a una coenzima A, ¿sí? Entonces eso ocurre a través de una tioquinasa y se forma un acil-CoA, ¿sí? Que es el que tienen acá. Recordamos que la síntesis era en el citoplasma, pero la oxidación ocurre en la mitocondria. Entonces yo tengo que llegar ahora hasta la mitocondria con este acil-CoA, ¿sí? Y acá lo que ocurre es lo siguiente, volvemos a tener el ácido graso, se activó y se formó un acil-CoA, y ahora, como siempre pasa, para poder llegar hasta la membrana interna, yo tengo que deshacerme de la CoA. Recuerdan que es muy grande. Recuerdan que antes, en el caso de la síntesis, el CoA lo eliminábamos a través de la formación de citrato, que era la lanzadera, y podíamos dejar la CoA del lado de la mitocondria. Bueno, ahora acá para poder entrar o llegar hasta la membrana interna, hasta la matriz mitocondrial, necesito dejar la CoA, y para eso entonces voy a entregar este acil-CoA a este transportador que se llama carnitina. Carnitina aciltransferasa 1. ¿Sí? Le entrego la carnitina, devuelvo la CoA y entonces ahora voy a tener una acilcarnitina. Claro, el ácido graso unido a la carnitina ahora, en lugar de la CoA. Ah, Exactamente, exactamente. Ahora por eso se llama acilcarnitina. Ahora tengo que llegar Pregunta, hasta la otra membrana. El espacio tengo que pregunta. atravesar. Sí, El COA, ¿por qué se unía sí. en primer lugar? Porque es necesario para que se pueda activar el ácido graso. Para poder iniciar esta reacción de catabolismo, vos necesitas una cierta cantidad de energía. Y quien le da esa energía, acá, como verás, es unirse al CoA. Entonces es como que le da energía al acilo y entonces al ácido graso de cadena larga. Y así puede producir toda la reacción, ¿sí? Como que la empuja, le da la energía. como para que sea más Ok, reactivo gracias.
Claro, 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 para que pueda producirse toda la reacción. Y entonces, ¿qué estábamos? En la carnitina. Tenemos que llegar entonces a la matriz. ¿Qué hace? Tiene que llegar a la otra membrana. En la otra membrana le espera otra carnitina. Y como ven acá, se llama carnitina acetiltransferasa 2. ¿Sí? Y esa otra carnitina lo que va a hacer, va a recoger la carnitina, se la va a devolver al ciclo, digamos, va a ir otra vez, finalmente va a retornar al citosol, y aquí entonces va a quedar el acil, el ácido graso de cadena larga, que se va a unir a una CoA. Uy, perdón. Y entonces ahora voy a tener mi acil-CoA de este lado, ¿sí? O sea, de la mitocondria. Ahora ya estoy en la matriz. Y esto, ahora sí, voy a poder hacer beta oxidación, llegar hasta acetil-CoA justamente, que va a entrar después al ciclo de Krebs. ¿Hasta ahí vamos? Perdón, Sí, sí. esa proteína, la carnitina acetiltransferasa 2, es la que le quita la carnitina y a su vez le da la acetil-CoA. Es la misma enzima la que hace todo. No. La de la CoA se lo da otra enzima. No, Ok, la carnitina acetiltransferasa lo que hace simplemente es recoge la carnitina para poder devolverla. ok, Y libera la cadena de ácido graso para que se pueda unir a la CoA. bien. Y esa unión la hace otra, digamos, será otra vez una acetil-CoA sintetasa, ¿sí? Como la ves acá, mira, ¿ves? Pero acá será otra que lo transfiere. Una cosa Profe, interesante, sí, ¿sí? perdón, antes de que sigas, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, claro. Esto de que el acil-CoA como que se desarma y se vuelve a formar acil-CoA, vendría a ser como lo mismo que pasaba antes con, no sé, por ejemplo, los triglicéridos que también medio que se desarmaban y se volvían a armar para Más o menos, sí, sí, es una buena analogía, y sí, exactamente. En realidad también es lo mismo que en la síntesis, viste que vos tenés un acetil-CoA que como recién dije, ¿no? Que no puede entrar como tal, se Sí, une con el de oxalacetato, forma el citrato y cuando llega al citoplasma, ahí otra vez se separa el oxalacetato y ese acetil se va a unir con un CoA. claro, sí, sí, Es lo mismo de alguna manera. Sí, porque es armarse y desarmarse, que siempre el problema es el tamaño de la CoA, que no pasa. claro. Le da las energías, pero no pasa. ¿Sí? Buenísimo, gracias. De nada. El proceso, una cosa interesante y además interesante, importante que la sepan, recuerdan este proceso en realidad de activar a la carnitina transferasa 1, esto de acá, ¿sí? Cuando se une el ácido graso con la carnitina, es inhibido, como ven acá, es inhibido por el malonil-CoA. Y si ustedes recuerdan, el CoA, ¿de dónde viene? ¿Dónde estaba? ¿Dónde se produce? En qué situación? ¿Para qué formábamos malonil-CoA? No era ¿No para era las... parte de la síntesis de ácidos Claro, grasos? claro. Perfecto, perfecto. De la síntesis. Con esto lo que les quiero decir, que por ejemplo, cuando está sintetizando la célula, no, recuerdan que habíamos dicho en algún momento de la clase anterior que los dos procesos no pueden ocurrir simultáneamente, porque si no sería un gasto de energía absurdo, ¿no? No tiene sentido, y que se regulan unos con otros, que es la parte que a mí me interesa que sepan y que la entiendan. Y bueno, justamente cuando estamos sintetizando, se forma mucho malonil y este malonil inhibe esta interacción, la formación de la carnitina con el ácido graso. Entonces no puede haber oxidación. ¿Me explico lo que digo? Claro, sí, si no estarías otra vez oxidando los que acabas de armar, los ácidos grasos que acabas de sintetizar. Y si Eh, yo quiero sintetizar porque los necesito, ¿cómo los voy a estar degradando? claro, por eso. Exactamente. Entonces necesito, por lo menos, si estoy en síntesis, tengo que inhibir esto de acá. Y después, por supuesto, cuando hay palmitoil, ya, digamos, la síntesis también para, que es un inhibidor de la síntesis.
¿Me explico? O sea, tienen que, una vez cuando estudien ustedes, van a ver cómo se regula uno con otro. Pero esta regulación del proceso de beta oxidación es muy importante y es lo que impide que la síntesis ocurra cuando, o al revés, digamos, que la oxidación ocurra cuando está produciéndose la síntesis. ¿Sí? Era para mostrarles esto, pero explicarles que el malonil inhibía esto en la clase anterior era difícil si no habíamos visto lo que era la proteína, digamos, transportadora de carnitina. Bueno, el proceso de oxidación sí tiene algo de analogía con el de síntesis, que también son 4 pasos. La diferencia es que, obviamente, en vez de reducciones, aquí hay oxidaciones y, digamos, los que entregan, los que pierden los electrones, perdón, los que pierden los electrones acá son FAD y NAD, ¿sí? Y recuerdan que en el anterior, los que eran los dadores era NADH. Eso también tienen que tenerlo, recordarlo por lo menos. Y también, mientras que acá hay 2 oxidaciones, en el otro 2 reducciones, acá hay una hidratación y en la síntesis había una deshidratación, ¿sí? O sea que los procesos son, no son iguales, es lo que quiero decir, ¿correcto? Y lo que ocurre, también nuevamente, no les voy a preguntar las enzimas que dicen aquí, pero que entiendan qué es lo que pasa. Si vemos acá, que es bastante gráfico, lo que está en naranja es donde ocurren toda, digamos, la beta oxidación, este es el alfa y este es el beta, ¿sí? ¿Recuerdan? Acá está toda la cadena larga hidrocarbonada, y entonces empezamos con nuestro acil-CoA, que ya lo teníamos en la mitocondria. Bueno, entonces las primeras, y dijimos que primero, digamos que iban a haber 2 procesos de oxidación y en el medio uno de hidratación. En el primer paso de oxidación con el FAD, lo hace una acil-CoA deshidrogenasa, se va a formar este enoil-CoA, un doble enlace. Luego, este doble enlace va a ser, digamos, roto por la acción de la hidratasa, que entra agua y se forma un hidroxiacil, lo vemos aquí, un 3-hidroxiacil-CoA. Luego pasamos a la segunda oxidación, nuevamente, en vez de un FAD, ahora tengo un NAD, y entonces tengo ahora un grupo ceto, y ahora sí, fíjense que estoy lista, teniendo este 3-zetacil-CoA, ya podemos estar listos para cortar y tener un acetil-CoA. Entonces, si yo corto acá, me queda el acetil-CoA, ¿sí? Lo ven acá. Y el resto va a ser la cadena, o sea, la cadena de acil-CoA con 2 acetil-CoA menos. ¿Sí? Con 2. ¿Queda claro? Que se va cortando de a poco la cadena. De a 2 en 2, de a 2 en 2, claramente. Así como empieza de a 2 en 2, pero recuerdan que lo traía el malonil, que traía 3 y después tenía que sufrir una decarboxilación, o sea que de alguna manera la síntesis también era de 2 en 2. Acá también se corta de 2 en 2. Entonces, si ustedes piensan que es lo mismo que les dije, el mismo cálculo que para el palmítico, que era 16 dividido 7, si yo repito este ciclo 7 veces, 7 por 2 voy a tener 14, y como el primer ciclo liberé 2, me quedan 16, ¿sí? Digamos, me quedan los 16 carbonos que tenía el palmítico y que van a entrar a Krebs. Y aquí tiene una descripción que es fácil de entenderla de la cantidad de ATP, que como ven es realmente importante, son 131 ATPs que se forman con todos los FAT, NAT y con todos los, digamos, todos los acetil-CoA que se forman. Cada uno aporta tanta cantidad de ATP, que en total son 131. Resumen, ¿estuvo alguna pregunta hasta acá de la beta oxidación? Ok. Resumen de las cosas importantes que tienen que recordar entonces de uno y de otro, de lo que vimos recién, que se realiza en la mitocondria, a diferencia de la biosíntesis que es en el citoplasma,
Los que llevan, digamos, el acarreador de hilos es CoA. Acá recuerdan que era la enzima CP, que era la que recibía. FAD, NAD son los aceptores de electrones. NAD, pHs eran los dadores de electrones. En la beta oxidación, producto final es acetil-CoA. Y como recién también habíamos mencionado, en el caso de la biosíntesis, el que da los carbonos es el malonil-CoA. ¿Correcto? Entonces todo esto tienen que poder tenerlo en claro. Miramos cuerpos cetónicos y hacemos un intervalo, ¿les parece? Dale. 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 ¿Qué es la formación de los cuerpos cetónicos? En realidad es la última, está también relacionado con la beta oxidación, digamos, con la formación, en realidad con la oxidación de los ácidos grasos, ¿no? Y en determinadas circunstancias que pueden ocurrir generalmente cuando tienen un ayuno muy prolongado, donde pasan realmente más de 12 horas o en realidad un poco antes empiezan a producirse cuerpos cetónicos. Que es cuando justamente entonces no estamos en una fase de ayuno y se acabó, se empieza a acabar los depósitos de glucógeno y yo necesito más energía, entonces ¿de dónde la saco? Empiezo justamente a hacer el hígado principalmente hace mucha beta oxidación y se llena, en realidad realmente hay un aumento importante del acetil-CoA, pero que no puede entrar al ciclo de Krebs por un problema de regulación, porque no tiene capacidad. Y entonces, y hay una cuestión muy importante y fundamental cuando estamos en ayuno y nosotros no tenemos glucosa, de alguna manera tenemos que poder alimentar al cerebro. Así como los glóbulos rojos no pueden hacer beta oxidación y utilizan glucosa para su energía, en el caso del cerebro, en realidad el cerebro depende absolutamente de la glucosa. No es que no tenga mitocondrias las neuronas, sino que lo que pasa, ¿qué creen que puede pasar con el sistema nervioso central y los ácidos grasos? ¿A nadie Eh, en el caso específico de las neuronas, Sí. o, ¿Por qué tienen que usar glucosa y por qué no pueden utilizar ácidos grasos? No pueden hacer beta oxidación. no sé si, no sé si estaría muy mal, pero no necesitaría los ácidos grasos para formar la mielina, creo, no me acuerdo si eran... Esos eran ácidos grasos de cadena larga que podían Sí. usarlo. No, pero la explicación es que no pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces, Mm. porque van unidos con la albúmina, entonces no pueden atravesarla. Entonces, la fuente de energía de las neuronas es la glucosa, fundamental. Y obviamente el organismo siempre tiene que mantener activo al cerebro, punto número uno. Lo primero que hay que siempre preservar es cerebro. Si no hay cerebro, no tenemos más nada. Entonces, ¿qué hace el organismo? Hace que el hígado empiece a producir, principalmente el hígado, porque hay otras células que también pueden, pero principalmente el hígado se dedica a producir ese acetil-CoA en exceso que tiene, que no lo puede estar llevando a Krebs, lo transforma en estos cuerpos cetónicos. Que la característica, que de hecho, como lo ven acá, son estos tres, beta-hidroxibutirato, acetoacetato y acetona, y ahora les muestro cómo se forman. La característica que tienen este tipo de compuestos es que sí son solubles en sangre y entonces sí pueden ser utilizados por el cerebro, ¿sí? Que aquí es lo que dice acá, ¿no? Y en realidad, un poco lo que también recién les dije, y ya varias veces repetimos, es que cuando nosotros ingerimos glucosa, inmediatamente se usa, y una vez que se usó, digamos, a las 4 horas después ya no tenemos más disponible circulando, después empezamos a utilizar el glucógeno, pero después de unas 10 horas, digamos, ya también comienza a bajar. Recuerden que siempre que son depósitos pequeños, empezamos a tratar de hacer un poco de gluconeogénesis, pero finalmente también baja. Y en el mismo momento, la misma situación, a medida que van pasando los días,
Hay un poco de ácidos grasos que aparecen, pero como recién dije, llega un momento en que el hígado no puede metabolizar más ese acetil-CoA y lo que hace entonces para poder suplir la energía al cerebro es que aumenta de manera significativa, y además yo no lo veo, pero ahí debe seguir la curva porque me tapa la foto de ustedes y la mía, pero entonces de manera creciente aparecen los cuerpos cetónicos. Y como ven, los cuerpos cetónicos en realidad se forman a partir de dos acetil-CoA que se condensan y por una serie de reacciones, que no me interesa que las sepan, llegan a formar, pero las tienen acá para quien quiere verlas, entonces llegan a formar el acetoacetato, el hidroxibutirato y la acetona. La acetona en realidad no se utiliza, es un producto de degradación no enzimática, una decarboxilación, y la acetona se elimina por el aliento, cuando expiramos, ¿no? Cuando, digamos, hacemos una aspiración, cuando eliminamos el aire, ahí se elimina la acetona, que es muy volátil. O sea que no sirve como dentro de los que se la considera un cuerpo cetónico porque se produce como cuerpo cetónico, pero no se utiliza para energía, sino que se elimina. Los dos que se utilizan es el acetoacetato y el beta hidroxibutirato, ¿sí? Y entonces acá tienen el ejemplo de lo que ocurre con el hígado, entonces, por lo que recién mostramos ahí, a partir entonces todo el acetil-CoA que viene por todos lados, porque cuando se necesita enviar energía para el cerebro se utiliza donde haya el acetil-CoA, ese exceso entonces se va a convertir en estos dos productos principales que ahora sí, el acetat, ven que dice la acetona, el acetoacetato se decarboxila, forma acetona, la acetona se elimina, y tanto el acetoacetato como el hidroxibutirato pueden entrar en este caso a los músculos, y ahí en los músculos, entonces, el acetoacetato, el hidroxibutirato, por una, digamos, por la transformación del NAT en NAT oxidado, va a producir un acetoacetato y después, por esta enzima, la succinil-CoA, se va a transformar y por la acción de esta tioforasa en acetoacetil y acetil-CoA, y ahí, por supuesto, entra en Krebs. Eso es lo que pasa en los músculos. Lo mismo va a pasar en el cerebro, porque como recién les dije antes, en realidad estos dos, el acetoacetato y el hidroxibutirato, como ven, están ahora en sangre. Y de esta manera pueden ser captados por las neuronas. Y ellas entonces, estos compuestos los van a terminar, digamos, transformando los van a utilizar en Krebs y se va a formar ATP. Una cosa importante es que mientras que el tipo de células puede transformar esto o puede utilizar estos compuestos para producir energía, el hígado no. El hígado es el único que no puede. Él es el que los forma principalmente, pero no los puede usar. ¿Por qué? Porque no tiene esta enzima, no tiene la tioforasa. Como no tiene esta tioforasa, no puede convertir estos dos, es decir, no puede hacer el camino reversible de la formación de estos dos cuerpos cetónicos. Entonces el hígado es el único que no puede. El resto de las células sí pueden utilizarlas como energía. Una de las complicaciones, O en realidad, sea, sí, sí, te escucho. eh, entonces estos cuerpos cetónicos entran al ciclo de Krebs efectivamente, pero en otros órganos. En O cualquier sea, se otro tipo. convierte en acetil-CoA. Sí, 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 ¿ves? Acá. Sí, sí, exactamente. Sí. Y entonces después ya sigue su camino, ¿sí? Y lo pueden, excepto el hígado, cualquiera de las células de los otros órganos pueden utilizarlos. Y bueno, como ya dije antes, los glóbulos rojos tampoco porque no tienen mitocondrias, ¿no? Claro, tiene sentido pensar que el hígado no expresa tioforato, tioforasa o tioforato, perdón. Teoforasa. Tioforasa, que por una cuestión de que si no estaría empezando a usar de vuelta los cuerpos cetónicos. Puede De ser. alguna manera, y además porque le alcanza con todo lo que produce por todos lados. Por ahí es un poco más compleja la relación, pero bueno. Es probable. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ah, no, lo que les quería decir, que obviamente esto tiene que tener una, no me acuerdo qué sigue acá.
Ahí voy. Lo que quería decirles es que obviamente tampoco uno puede estar, esto también ocurre, por ejemplo, en las dietas cetónicas, ¿no? Digamos que hacen justamente las dietas keto, que se produce mucha cetogénesis, pero el problema es que estos compuestos tienden a bajar el pH, son compuestos ácidos. Entonces, si persisten en sangre durante mucho tiempo, si hay un exceso de producción de los mismos, podemos tener una acidosis. Y entonces no está bueno, eso no es compatible. Así que está bien que funcione por un determinado tiempo, pero después tendría que poder volverse a obtener, digamos, energía de algún otro lado, ¿no? Digamos, básicamente ingerir comida, ¿sí? O sea, no puede ser todo el tiempo estar haciendo cuerpos cetónicos. Cada persona tiene sus límites, pero tienen que entender eso, que tiene sus pros y sus contras, ¿sí? Es como un mecanismo de rescate para el cerebro en situaciones de ayunos prolongados, que por supuesto tiene un límite. Y entonces también es otro muy lindo cuadro, que es sumamente claro con respecto perdón, a síntesis y degradación. Si quieren lo miramos un segundo entre todos. Entonces nuevamente empezamos con la síntesis. Ocurren respuestas a la ingesta de un exceso de calorías y carbohidratos. Eso va a dar un aumento en la liberación de insulina. La liberación de insulina, recuerdan que iba a producir la activación de la fosfatasa, que era necesaria para producir la activación de la acetil-CoA-carboxilasa, la enzima iniciadora de la síntesis, digamos, para formar el malonil-CoA. Fíjense que interesantemente, ahora que vimos los dos procesos, esta misma fosfatasa, acá le va a sacar el grupo fosfato a la carboxilasa, pero acá, a su vez, va a inhibir a la lipasa sensible a hormonas, porque la lipasa sensible a hormonas, justamente, necesita estar apagada porque yo no quiero degradar, yo quiero sintetizar. Entonces, esta enzima, esta fosfatasa, por suerte me va a inhibir acá, pero me va a activar solamente esta de acá. Voy a sintetizar entonces el malonil por esta acción, voy a producir el ácido graso, puedo elongar o no, hacer elongación, y todo esto que vino, digamos, en la síntesis por lo que incorporé de la dieta con excesos de hidratos de carbono, lo transformé en ácidos grasos que los voy a empaquetar, lo transformé en ácidos grasos que van a formar un triacilglicerol y lo voy a empaquetar en una VLDL que va a ir por sangre al resto de los tejidos. Por el otro lado, cuando yo quiero, justamente después de más o menos 4 horas de haber ingerido algún tipo de comida, o se inicia el proceso de ayuno, voy a necesitar tener energía de otro lado, entonces voy a empezar a quemar las grasas. Y entonces voy a producir, obviamente cuando no tengo, para poder producir eso, necesito glucagón y epinefrina, y eso va a dar activación de ahora en vez de una fosfatasa a una quinasa. Esa quinasa ahora me va a activar, me va a fosforilar a la lipasa sensible a hormona, y además le va a poner el sombrerito del fósforo a la carboxilasa para que pare la síntesis, porque ahora estoy de este lado del proceso relacionado, digamos, ahora estoy haciendo catabolismo. Entonces, en el tejido adiposo voy a llegar a glicerol y ácidos grasos. En el hígado, por lo que recién explicamos, puedo formar ácidos grasos, o si es si es muy extendido en el tiempo el ayuno, voy a formar acetoacetato e hidroxibutirato. Y yo no lo veo acá, pero sigue ya sé por qué no lo veo. No lo veo porque tengo esto acá. Que debe seguir la formación justamente de los cuerpos cetónicos, también del hidroxibutirato, que van a ir a sangre, y de esa manera después van a llegar o al músculo o al cerebro. ¿Queda claro? Sí. ¿Preguntas? No hay preguntas. Entonces, si les parece bien,
Son 8 y 5. Bueno, 8 y 20 más o menos volvemos, ¿les parece? Dale. Ok. Gracias, profe. De nada.
Bueno, ¿seguimos? ¿Estamos? Sí. Bien. Em, Vamos. muy bien. Se han quedado, me parece muy bien. Hablemos un poco entonces la última parte de la clase. Habíamos dicho que vamos a ver ahí se los... Ahí está. Los lípidos, esperen que ubique esta cosa por acá. Ahí está. Los lípidos que eran los no saponificables y de hecho de estos habíamos dicho que hoy íbamos a hablar de los eicosanoides. Y entonces dentro de los eicosanoides, eicosa viene de 20, ¿no? Entonces se encuentran en casi todas las células y los tejidos este tipo de moléculas. En realidad, obviamente, dice que son los metabolitos, porque en definitiva todos estos eicosanoides derivan del principal, que ya lo habíamos mencionado, que era uno de los metabolitos de los ácidos esenciales, que era del linoleico y que es el ácido araquidónico, ¿sí? Que son significado para estas dos A, que no es que sean aminoácidos, que son generalmente con minúscula, sino con mayúscula, es ácido araquidónico. Y este ácido, entonces, ahora que se encuentra esterificado en la posición 2 de los fosfolípidos de las membranas, justamente se encuentra prácticamente todas las células y tejidos del organismo. La diferencia es que dependiendo del tipo de enzima que tenga cada célula para poder metabolizar a este ácido araquidónico, es este concepto en el segundo concepto que dice que cada tipo celular tiene un perfil propio de metabolitos. O sea que, como ya lo vamos a ver ahora en breve, que dependiendo del tipo de enzima que ataque a ese ácido araquidónico, cada célula se va a caracterizar para producir uno de esos metabolitos. O sea que no es que todas las células producen todos los metabolitos, de ninguna manera, es muy específico. No se encuentran preformadas estas moléculas, esto es lo que quiere decir acá, es decir, que están sintetizados localmente y a demanda, es decir, que cuando realmente se necesita, ese ácido araquidónico de la membrana lo va a clivar una fosfolipasa, que ya la habíamos mencionado la vez pasada, que era la fosfolipasa A2. Y la otra característica, que a diferencia de las hormonas, se producen, se liberan hacia, digamos, hacia la sangre, pero actúan de manera localizada, no es que viajan por todo el organismo. Entre otras de las razones por las cuales no pueden viajar como si fueran hormonas, es porque son de vida media sumamente corta. Una vez que se producen, actúan y inmediatamente se inactivan, se transforman en metabolitos inactivos. Pueden durar, digamos, entre segundos a minutos, nada más. Muy, muy cortita, muy eficaz, porque realmente al ser tan específicos y tan localizados, se necesitan muy pocas concentraciones de ellas para que ejerzan sus efectos. Tienen efectos sumamente importantes, pero también esa característica de que tienen una vida media tan corta hace que sea muy difícil, digamos, trabajar con ellas, sobre todo en ensayos biológicos o mismo sintetizarlas, porque hay que tratar de prolongarles la vida. En fin, es uno de los problemas importantes para poder desarrollar medicamentos con estas tipo de moléculas, ¿no? Y todas ellas actúan a través de receptores que están acoplados a proteína G. Los mediadores más importantes de los fosfolípidos de la membrana son estos que vamos a ver nosotros, que son los eicosanoides, y el factor activador de plaquetas, que se llama PAF por ahí, que lo escuchan de otro lado, pero que nosotros no lo vamos a ver. Así que con este pueden olvidarlo. Dentro de los eicosanoides hay varias familias. Ven que hay 2, 4, 5, 6, 7, 8. Cada vez se van descubriendo más, hay nuevas moléculas, nuevos metabolismos. Pero de todos estos solamente vamos a hablar y me interesa que sepan los que dicen acá, y son pocas cositas de cada uno, o sea, de las prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos. Los eicosanoides estos se forman a través de 3 vías enzimáticas. Una de ellas, que es digamos, quizás la más importante, es la que se llama ciclooxigenasa. Y está en plural porque hay 2 enzimas, que lo vamos a ver más tarde. Una es constitutiva y otra es inducida.
Otras son las que se llaman lipoxigenasas, y la tercera es la citocroma P450. Nosotros no lo marqué, pero vamos a ver solo las dos primeras, o sea, las ciclooxigenasas, que también se llaman COX, y las lipooxigenasas. Entonces, ¿de dónde vienen todos estas familias de justamente de icosanoides? Básicamente, la gran mayoría del ácido araquidónico, pero justamente en los últimos años se encontró que otros metabolitos de los ácidos grasos esenciales, omega 6, omega 3, como por ejemplo el eicosapentanoico y diomogamma-linolénico, también son capaces de producir este tipo de moléculas. Ahora ya también los vamos a ir aclarando. ¿Cómo se forman? Como recién dijimos, a través del ácido araquidónico y a través de su liberación, porque recuerden que ese ácido está esterificado a fosfolípidos de la membrana. ¿Quién hace que se libere ese ácido araquidónico? Varios estímulos. Pueden ser hormonales, bioquímicos, mecánicos, inmunológicos. O sea, hay una gran cantidad de otras moléculas que son capaces de producir la activación de esa fosfolipasa 2, que va a liberar al ácido araquidónico y va a empezar a ser metabolizado. Como dijimos, en general actúan, perdón, y entonces para que se pueda liberar, acá tienen la activación de las fosfolipasas, y siempre en general, cada vez que hay una fosfolipasa, necesita que haya calcio citosólico, porque el calcio es lo que va a producir activación de la fosfolipasa. Esto hace que se libere el ácido araquidónico, rápidamente se va a oxigenar y va a poder ser actuado, va a poder ser metabolizado por estas enzimas. Veamos qué pasa cuando el ácido araquidónico es metabolizado por, recién le dije, las vías de las COX, que serían las ciclooxigenasas, ¿no? Y en este caso vamos a hablar vamos a considerar que es de la ciclooxigenasa 1, que es la inducida, pero producen las mismas moléculas, ¿eh? Solo que cuando es inducida se producen mucho más, en mayor cantidad. Acá tienen el esquema, entonces, primero acá tienen el esquema, digamos, en palabras, y acá las estructuras moleculares que se van formando, para quien le interese. Una vez que se libera el ácido araquidónico, lo primero que le pasa es que se cicla. Esta sería la molécula lineal, y lo primero que ocurre es que se cicla la molécula. Y se forman dos productos intermediarios en el metabolismo que se llaman endoperóxidos. Este se llama PGG2, este PGH2. Hasta acá esto no necesito que lo sepan. Lo importante es que a partir de estos endoperóxidos, y dependiendo de la célula en la cual estamos hablando, que les recuerdo, les dije que cada célula va a formar metabolitos diferentes dependiendo de la enzima que contenga esa célula, se va a poder formar prostaciclina, que también se conoce como PGI2, se van a poder formar tromboxanos, o se van a poder formar tres tipos de prostaglandinas, las D, las E o las F, que cada una tienen acciones diferentes. Veamos el ejemplo de qué hacen dos de ellas y poder entender un poco más qué significa esto, que cada célula produce otro tipo de metabolito y de qué le sirve producir otro metabolito. Y les traigo el ejemplo de lo que ya venimos hablando varias veces, que es la célula endotelial y las plaquetas, ¿sí? Entonces, vean, en las dos células tenemos fosfolípidos, obviamente. Las dos células tienen fosfolipasas, o sea que las dos pueden liberar ácido araquidónico. Ambas células tienen esta enzima, la ciclooxigenasa. Hasta acá es todo igual. Van a producir estos endoperóxidos que les dije que se llamaban PGG2, PGH2, que son la parte cíclica de la molécula. Hasta acá estamos todo bien en los endoperóxidos. Pero a partir de acá, vean, en la célula endotelial tiene esta enzima que se llama prostaciclina sintetasa, y es la que me va a dar lugar a producir prostaciclina. En cambio, las plaquetas tienen otra enzima, no tienen esta prostaciclina sintetasa, tienen esta enzima que se llama tromboxano sintetasa, que le va a dar otra estructura a estos endoperóxidos y van a formar lo que se llama tromboxano A2. Profe, Perdón.
Perdón, pero capaz que nada que ver, pero esto de tromboxano tiene algo que ver con el tema de que se forme el trombo antes que habíamos visto. Perfecto, Mirko, totalmente, perfecto, perfecto. Es el principal agonista de activación de plaquetas. Es decir, cuando se forma este tromboxano en la plaqueta, puede activar de manera, digamos, endocrina la misma plaqueta que lo formó, hay un sistema de retroalimentación positiva, o puede ir activando las plaquetas que van llegando. Y eso hace, una vez que se activan las plaquetas, que se forme el trombo. Exactamente. E interesantemente, la célula endotelial lo que hace es que produce prostaciclina que inhibe justamente la activación de las plaquetas. O sea que las dos moléculas tienen efectos opuestos. Si ahora miramos en este dibujito, y no solamente tiene que ver con que la prostaciclina inhibe la función de las plaquetas y el tromboxano las activa, sino que la prostaciclina en el endotelio, cuando actúa sobre el endotelio, produce la relajación de los vasos sanguíneos, hace que toda la sangre fluya de manera, digamos, más fácil. En cambio, cuando se produce el tromboxano, que en realidad la función, habíamos visto, fisiológica de las plaquetas era producir la detención de una hemorragia, entre otros de los mecanismos que uno necesita para poder detener la hemorragia, sobre todo inicialmente, es una vasoconstricción, para que se puedan juntar las plaquetas en la zona donde está el vaso injuriado, las plaquetas, los glóbulos blancos, todo se junte ahí y haya, digamos, mayor concentración de todo. Para eso es necesario que haya una vasoconstricción. Y entonces ven que las dos moléculas actúan de manera opuesta. Esta mantiene un sistema de vasodilatación y hace que las plaquetas estén, digamos, inhibidas. Por el contrario, estas promueven la activación de las plaquetas y producen vasoconstricción. Eso todo en condiciones normales. Esto es bueno cuando tenemos un estado fisiológico, y esto también es bueno cuando tenemos una hemorragia y necesitamos detener esa hemorragia. Ahora, en las personas que empiezan a tener el proceso de aterosclerosis, y les uno todo el concepto, en esas personas que van teniendo esos malos hábitos de vida y que cada vez van a tener una mayor respuesta inflamatoria en general, lo que van a producir es que sus plaquetas, en vez de estar en un estado inhibido y sus vasos tener un estado de vasodilatación, va a haber una mayor producción espontánea de tromboxanos y va a haber una vasoconstricción y por eso va a haber hipertensión. ¿Me siguen hasta ahí? No hay respuesta. Hello. ¿Están Sí, por sí, ahí? sí, se entiende. Sí. Ok, ok. Si no, como yo le hablo a una diapositiva, la verdad que no sé si están o no están o en qué andan. Bien. Después voy a volver un segundito a la prostaciclina de tromboxano. ¿Qué hacen las prostaglandinas? Las prostaglandinas están por diferentes tipos de células y tienen diferentes funciones. Como ven, son capaces de promover la motilidad intestinal, incluyendo digamos, la prostaciclina también. Relajan el músculo liso intestinal. Hay otras prostaglandinas que en realidad incluye la prostaciclina, que son protectoras de la mucosa gástrica, es decir, evitan que si hay un exceso, vieron que el estómago tiene un pH muy ácido entonces la mucosa del estómago generalmente produce un mucus para tratar de que no se dañe a sí misma. Y quien favorece la producción de ese moco gástrico es, por ejemplo, la prostaciclina y la PGE2, ¿sí? También son muy importantes las prostaglandinas en diferentes, digamos, momentos del sistema, en diferentes procesos del sistema reproductor femenino, fundamentalmente para el parto. Estas dos prostaglandinas son las que producen las contracciones y entonces facilitan, digamos, el delivery del niño. Muy importante. Hay otras prostaglandinas que están relacionadas con la fiebre, que actúan sobre el hipotálamo y son las que alertan de que hay un estado inflamatorio. Es decir, cada tipo de célula tiene, y estas generalmente son prostaglandinas producidas además del hipotálamo también por los macrófagos, y son los que alertan
a que haya una respuesta no solamente del sistema inmune innato, sino también después del adaptativo. Y una cosa que les quiero comentar antes de, sí, ya casi estamos, son 35, igual todavía tenemos unos minutitos, interesante de contarles y volver al tema de justamente de la prostaciclina y del tromboxano, es que tanto la COX-1 como con la COX-2, que acá tienen diferentes explicaciones de lo que hacen, es que ambas enzimas son inhibidas por diferentes tipos de antiinflamatorios. Son inhibidas tanto por los antiinflamatorios esteroides, como ustedes conocen los glucocorticoides, pero también son inhibidos por ejemplo, un medicamento común que es la aspirina, ácido acetil salicílico, que todo el mundo conoce y ha tomado alguna vez en su vida, ibuprofeno, indometacina. Y muchas de estas prostaglandinas, también, que no les comenté, están involucradas en el dolor. Y de hecho, por eso, y también les dije que producen fiebre. Y cuando se conocieron las prostaglandinas, después el grupo que las encontró y empezó a encontrar los mecanismos de acción, inmediatamente también pudo entender el mecanismo de acción de la aspirina. Y todo eso les sirvió a estos dos grupos, era un grupo sueco y un grupo inglés, otro premio, digamos, un premio Nobel. Y ellos encontraron justamente que vieron que cuando ustedes se toman una aspirina, cuando tienen gripe, les baja la fiebre y se sienten mejor muscularmente. Bueno, eso está asociado porque la aspirina justamente inhibe a la ciclooxigenasa, a la enzima que recién vimos que da todos estos metabolitos, que son los encargados de producir dolor, producir fiebre y dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? O sea que entendieron el mecanismo de acción de la aspirina, lo cual ha sido sumamente importante. Y además, ellos encontraron, si volvemos para acá, les quería contar, probablemente en este sistema de estas dos sustancias, digamos, opuestas, cuando otra vez, a través de la investigación básica, empezaron a entender cómo funcionan las prostaglandinas, cómo funciona la inhibición de estas prostaglandinas, qué es lo que hace, ellos pensaron, si realmente las personas que están teniendo, digamos, que tienen factores de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular, tienen mayor cantidad de tromboxano y parte de la hipertensión es producida por este efecto vasoconstrictor, ¿por qué no inhibimos con una aspirina el tromboxano? Le damos a esta gente aspirina y entonces deberían estar mejor. El problema que se encontraron en las primeras investigaciones era que cuando inhibían el tromboxano, al mismo tiempo estaban inhibiendo la prostaciclina, que en realidad tiene los efectos opuestos, que es un vasodilatador y un inhibidor de las plaquetas. Y a mí me interesa que esto esté funcionando. Y además siempre uno intenta que todo lo que uno produce fisiológicamente siga estando fisiológicamente, que no sea reemplazado por farmacología, digamos. Entonces se pusieron a pensar cómo podían hacer para poder disociar esos dos efectos. Y interesantemente, se apoyaron en la idea de que las plaquetas son células que no tienen núcleo, al igual que los glóbulos rojos. Entonces, como no tienen núcleo, ellos buscaron cuál era la menor concentración de aspirina que pudiera inhibir a las plaquetas y prácticamente tuviera poco efecto con la prostaciclina. ¿Para qué? Porque la plaqueta no solamente, digamos, perdón, cuando ustedes acetilan la enzima de la ciclooxigenasa, es una acetilación irreversible. Y esa plaqueta entonces, que va a estar inhibida por la aspirina, como no tiene núcleo, no puede volver a sintetizar proteína. Entonces, mientras dura la vida de la plaqueta, que es aproximadamente 7 días, esa plaqueta no va a poder funcionar y no va a poder producir nueva proteína. En cambio, la célula endotelial, si bien se le inhibió algo de prostaciclina, al poco tiempo ya puede empezar a sintetizar nueva proteína. Entonces, de esa manera, entendieron que si en vez de dar una dosis antiinflamatoria, cuando ustedes toman la aspirina que compran en farmacia, en cualquier kiosco, son 500 miligramos de aspirina. Esa es y a mí ahí me interesa tomar 500 miligramos porque yo quiero que se me acaben todas las, digamos, las prostaglandinas que me producen dolor, que me producen fiebre. Entonces ahí sí necesito inhibir y bueno, por lo menos mientras me dure la gripe,
tendré inhibida también la prostaciclina, pero bueno, en el balance beneficio-efecto está bueno tomar los 500 miligramos de aspirina. Pero estas personas que tienen riesgo cardiovascular toman lo que se llama la aspirineta, que son 100 miligramos. Entonces, de esa manera logran que sus plaquetas no estén tan reactivas y que sus vasos sigan produciendo sustancias que a su vez mantienen la inhibición de las plaquetas y mantienen un estado mejor de vasodilatación. ¿Me expliqué? Sí. Sí, 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 se entendió, se entendió. Genial. Bueno, acá es un cuadrito claramente otra vez, el ácido araquidónico, donde actúa los salicilatos, digamos ácido acetilsalicílico, la aspirina, lo que hace cada enzima y las acciones de cada una de ellas que lo tienen que conocer. ¿Sí? La otra enzima que habíamos dicho que íbamos a ver, la otra vía metabólica, era por la lipoxigenasa. Y la lipoxigenasa es una enzima que se encuentra en los leucocitos, ¿sí? Y esa enzima lo que hace, lo que me interesa que conozcan, es esta parte de acá, que lo que produce, entonces, en los leucocitos, cuando se libera el ácido araquidónico, como ven acá, en vez de haber ciclooxigenasa, los leucocitos tienen lipoxigenasa. Y esta lipoxigenasa da lugar a una familia de moléculas que se llaman leucotrienes, de leucocitos, y porque trienes porque tienen 3 dobles enlaces. Leucotrienos. Y estos leucotrienos lo que hacen, tienen 2 acciones principales. Uno de ellos, solito, que es el B4 que ven acá abajo, produce quimiotaxis de los leucocitos. Recuerdan que las sustancias quimiotácticas son las que atraen leucocitos. Bueno, esta es la que se encarga en un proceso inflamatorio de atraer leucocitos. Estas 3 de acá, que son la C4, D4 y E4, estas 3 producen contracción del músculo liso, o sea, producen broncoconstricción. Y la broncoconstricción es lo que predomina en una persona asmática, ¿correcto? Entonces, les hago una pregunta. Si yo y piensen, si yo bloqueo con aspirina, le doy la aspirina a una persona, no voy a tener nada de acá, es decir, no, todo lo que sea dependiente de la ciclooxigenasa no lo voy a tener, ni los endoperóxidos, los tromoxanos, nada de eso se va a producir, ¿correcto? Y entonces voy a tener mucho más disponible ácido araquidónico para que sea utilizado por estas enzimas, ¿sí? No le hace nada, la aspirina no inhibe acá, ¿sí? Y entonces, a una persona asmática, si lo doy aspirina, encima voy a estar favoreciendo que produzca más leucotrienos. Por eso es que no se le puede dar este tipo de antiinflamatorios a una persona que tiene asma. Y en ese caso, lo que hay que darle y que se le da son corticoides. ¿Por qué? Porque los corticoides, en realidad, inhiben, déjenme mostrar, acá tienen una... Esto en realidad pueden obviar esta diapositiva porque no se las voy a complicar, que tienen que ver con los distintos metabolitos de la lipo por las diferentes células. Quédense con los leucotrienos. Acá les explica lo que son los leucotrienos, no tengo nada que explicarles a ustedes de esta diapo, pero sí les quería mostrar acá que mientras la ciclooxigenasa actúa en esta parte de la cascada, es decir, cuando se va a liberar, una vez que ya se liberó el ácido araquidónico, los esteroides actúan un poco más arriba. Es decir, van a inhibir a las fosfolipasas, que son las responsables de liberar ese ácido araquidónico. Entonces, si yo inhibo arriba, no voy a tener nada. Y por eso no voy a tener nada por la izquierda, ni nada de izquierda, por lo que digo, digamos, que lo ven acá, todo producido por la ciclooxigenasa, y tampoco van a tener nada de los leucotrienos. Por eso una persona asmática, si le tengo que dar medicación, le voy a dar un esteroide, pero nunca le voy a dar aspirina, porque podría llegar a utilizarse todo el ácido araquidónico que no lo usan las células de la ciclo, como las células se dialogan entre ellas y hay utilización de una por la otra, podrían llegar a utilizar, y es lo que ocurre, esta lipoxigenasa podría utilizar el ácido araquidónico de acá y convertirlo en mayor cantidad de leucotrienos, que no quiero que pase eso en una persona que está teniendo un ataque de asma. ¿Correcto?
Profe, ¿podés repetir en la diapositiva donde en la Está anterior a esta? No, en la anterior. previa. Sí, donde empezaste acá. Dentro de Eh, los leucotrienos podemos diferenciar a los que atraen a los leucocitos y cómo se llaman este grupo del cual ¿El que atrae los leucocitos? no, el Esta de otro. acá. Este tiene estas tres Sí, juntas. Se llaman sí, sustancias de reacción lenta, así se las describió cuando se las encontró, slow reacting substances. ok. En realidad se las conoce como C4, son leucotrienos, todos son leucotrienos. Eh, en español, así, esa es la traducción. Ok. Slow reacting substances, porque tienen un poco de reacción más lenta, pero digamos que no, que se los conoce como tal, como CD4, D4, D4, que son los que Bien, producen broncoconstricción. En cambio, porque el metabolismo de este es diferente de este a partir desde el primero que es el A4. No me interesa que sepan exactamente las vías de esto, solo que hay tres que son responsables de inducir broncoconstricción y este que es el que produce la atracción de los leucocitos. perfecto. ¿Ok? Sí. Esto me parece importante también que lo recuerden, digamos, y fíjense también que interesante nuevamente cómo a partir de entender todas estas vías, nuevamente siempre uno trata, por lo menos desde el punto de los que hacen biología celular y salud humana, tratar de poder hacer algo traslacional. Y justamente para poder hacer traslacional necesitamos la básica, entender todo esto, y esto después nos permite desarrollar diferentes fármacos y decir, bueno, entonces yo necesito, ¿dónde puedo inhibir? En la primera parte de la cascada, en la segunda parte de la cascada, ¿qué pasa si inhibo acá? ¿Qué pasa si inhibo acá? Más que nada, esa es la parte que me resulta interesante que ustedes conozcan, porque pueden ver un aspecto más práctico de qué sirve entender todo esto y además investigarlo, ¿no? Por supuesto. Y para terminar, ya creo que son las últimas, sí, tres diapositivas que tengo. Esta ya la habíamos visto por otro lado, que era recordarles simplemente cuáles eran los metabolitos por el omega 6, omega 3, y les quería recordar que estaba que es el pentanoico, que se llama EPA, recuerdan que deriva de uno de del alfa-linolénico, y que era el DHA, el docosahexaenoico, que yo les había dicho que eran antiinflamatorios también. Y justamente vean acá que dependiendo de qué metabolito actúe, si yo tengo, a través si la ciclooxigenasa actúa sobre el ácido araquidónico, me va a dar estas moléculas. Y sin embargo, si actúa sobre uno de los metabolitos del ácido araquidónico, que es el EPA, me da este tipo de tromboxanos que justamente, como ven, habíamos dicho que era proagregante de plaquetas, vasoconstrictor, sin embargo, es biológicamente inactivo. Por eso es que los omega 3 son como más antiinflamatorios y mantienen un estado mejor de salud. Con respecto a las células endoteliales, si la ciclooxigenasa actúa sobre este EPA, me va a dar una prostaciclina que sigue siendo vasodilatadora y antiagregante. Entonces vean que si nosotros tenemos bastante producción de EPA, vamos a tener un tromboxano que no es tan activo, o por lo menos no es activo, y voy a seguir teniendo prostaciclina. Y con los leucotrienes pasa lo mismo. Es decir, a través de la vía de la lipoxigenasa, si actúa sobre los EPA, voy a tener sustancias más antiinflamatorias. Y lo último que se sabe ahora es que tanto del EPA como del DHA y también del ácido araquidónico, pero por otras vías, se producen. En el caso de ácido araquidónico, esto se llaman lipoxinas. Y en el caso de EPA y del DHA hay resolvinas y protectinas, y todas estas moléculas, solo me interesa que conozcan los nombres porque es algo realmente relativamente moderno, parece ser que se producen en los periodos finales de la resolución de la inflamación. ¿Recuerdan en la primera parte de la clase que yo les dije que una respuesta frente a cualquier, digamos, insulto estéril o infeccioso, el organismo se defiende? Y después, lo bueno es que haya una resolución de esa respuesta inflamatoria y volvamos a un estado de equilibrio.
En la resolución de esa inflamación, que es la etapa final, aparentemente aparecen estas moléculas, las lipoxinas, las resolvinas y las protectinas, todas que derivan de estos ácidos grasos omega 6 y omega 3, que serían los responsables de permitir la resolución de la inflamación. Un área bastante nueva dentro del mercado farmacológico, que se encuentran, como les dije, un poco con la dificultad de la vida tan corta que tienen estas moléculas como para poder hacer también medicamentos al respecto. Y por acá terminé. ¿Preguntas? No. Bueno. Clase de consulta. Perdón, que me estaba costando perder el micrófono. No, respecto a eso último, Sí, entonces en teoría, si yo tengo más cepa, por ejemplo, tipo, estoy facilitando también la terminación de procesos inflamatorios que ya están ocurriendo. exacto, exacto, Ah, exacto, está exactamente. bien. Muy interesante eso, la verdad que es. Bueno, a mí al menos me parece interesante. Así está bueno. Gracias. De nada. Bueno, al parcial ya les dije, eran las 20 preguntas. Em, si llegan a tener alguna duda, yo hasta el domingo, no, hasta el sábado estoy en Buenos Aires, después no. Lamentablemente me voy a un congreso, lamentablemente para ustedes. Quiero decir que no van a tener la clase de consulta conmigo, pero sí, hasta el sábado no tengo ningún problema. Si me quieren mandar por mail cualquier duda que tengan, con gusto se las respondo. ¿Ok? Perfecto. Muchas gracias, profe. Los Eso, muchas gracias, libero, profe. de nada, que tengan un buen parcial, que les vaya bien y Gracias, gracias profe. Buenas por haber tardes. Gracias, hasta luego. participado. Buenas noches. Gracias, Gracias, profe. profe. Fue muy Adiós. interesante esta diferencia entre lo de la aspirina, la aspirinita. Muchas gracias. Mirá qué cosa tan sencilla, ¿no? Y además que la aspirina es uno de los medicamentos más baratos que existen en el mundo, cuestan 2 mangos. Y cuántas cosas que hacen. Y sí, haber encontrado eso, y realmente es muy efectivo como medida profiláctica, sobre todo para la prevención de un segundo infarto. Está altamente probado que sirve, y entonces vos te tomás una aspirineta todos los días y ya está. Eh, la verdad que re interesante. Y como también según patologías previas, como en el caso del asma, tenés que recurrir a algo más que actúe, como dijiste, río en la primera No parte. solamente, claro, y no solamente algo más, sino que no des la aspirina porque le haces peor. Mm, sí, sí, totalmente, totalmente, re interesante. Sí, súper, súper. Bueno, muchísimas gracias. Perdón, consulta. No podía prender el micrófono. ¿Hay otro caso, además del asma, de enfermedades de ese estilo, que no se le pueda dar la aspirina o medicamentos así de uso tan común? Más que nada la aspirina, me quedé con lo de la aspirina y lo del asma. Ah, espera, no, bueno, a ver, no, que tenga una sí y otra no, no, tendría que poner a pensar más profundamente, pero no conozco. Lo que sí, por supuesto, te podría decir que hay casos que no podés dar aspirina, que es otra cosa, sobre todo en personas que tengan, por ejemplo, alguna alteración de la coagulación o de las plaquetas, Mm. porque esas personas de por sí, suponete que tengan alguna alteración de coagulación, van a coagular menos, o sea que sangran más. Claro, Y ya de si por sí, Claro, y si tienen alguna alteración de plaquetas, que digamos que no les funcione por cantidad o por calidad, porque hay alteraciones de ambos tipos, y si vos le vas a dar una aspirina, vas a tener un riesgo hemorrágico. Que tener cuidado, porque le vas a suprimir los tromboxanos también. Entonces, si además tiene alterada otra vía que le ayuda a coagular o a que se activen las plaquetas, ahí hay que tener cuidado. Tenés que preguntar bien a la persona que no tenga nada, o que ninguna alteración, ni de la coagulación, ni de las plaquetas. ok, buenísimo. Personas no pueden tomar Gracias. ni Sí, aspirina, y los corticoides también están complicados porque tampoco van a producir tromboxanos, así que hay que tener cuidado ahí. Pero en general esas personas suelen tener menos riesgo trombótico, justamente. bueno, algo. Y sí, sí, alguna ventaja dentro de la enfermedad.
¿Alguna más? Disculpe, me surgió una duda durante el receso de beta-oxidación. En Dale. otra materia nos dijeron que la beta-oxidación ocurría en el peroxisoma. ¿Sabes algo de eso? Sí, sí, también puede ser, sí, sí, específicamente, sí. Hay elongación en los peroxisomas, parte de los procesos de beta-oxidación pueden ocurrir ahí. Sí. Bien, muchas gracias. Yo ¿Alguna ya más? me quedé sin ideas, así que me voy retirando. Gracias, profe. Buenas noches. Chao, Gustavo. ¿Eso dijiste? No entendí muy bien lo que dijiste, Gustavo, pero Ah, bueno. no, que ya me quedé sin ideas, así que me Ah, que retiro. te Gracias. quedaste sin idea. Ok, pero bueno. Chao, Bueno, gracias. una pena no haberlos podido ver nuevamente, pero espero que hayan disfrutado también de esta clase. Y bueno, que les vaya muy bien en todo el resto del cuatrimestre. Muchas gracias, profe. Gracias. Muchas Buen gracias. viaje. Suerte. Muchas gracias, Gracias. profe. Viaje. Gracias, chicos. Chao, Chao, chao. adiós.